En este video vamos a hablar acerca de algunas inmunodeficiencias primarias y quiénes son esos grupos de trabajo que se han dedicado a estudiar este tipo de enfermedades que son muy abundantes dentro del sistema inmunológico. Para ello, eh, introduzco un poco acerca de este grupo, en particular con el doctor Jean Lauren Casanova, un médico, formación que se encuentra en la Universidad de Rockefeller y quien ha venido estudiando una serie de enfermedades relacionadas en este sistema y tiene también una serie de artículos y publicaciones muy interesantes que nos hacen pensar que este tipo de enfermedades, como bien lo dice en el título de este artículo, son errores de nacimiento hacia inmunidad o infecciones y son más una regla que una excepción. Él lo pone en ese sentido porque se da cuenta que ante fallas del sistema inmunológico, cuando se va y se busca cuál es el origen, pues resulta que son pequeños cambios que se pueden encontrar a nivel genético que afectan a moléculas muy importantes del sistema inmunológico y estos, por lo tanto, no tienen una función correcta y se desarrolla la enfermedad. Él marca, de hecho, un dato muy interesante, que el tiempo, la expectativa de vida alrededor antes, en el último siglo, era alrededor de los 25 años. Y él maneja eh, una idea en donde nos explica que el sistema inmunológico se puede desarrollar muy bien, sin problema, hasta los 25 años y posterior de este empiezan a aparecer algunas afectaciones. Obviamente, cuando hay afectaciones en los primeros años de vida, pues muy seguramente se debe a algún cambio que se presente dentro del sistema inmunológico y que sea relevante para el control de alguna enfermedad o simplemente para mantener la homeostasis del sistema. De este otro lado, él muestra una figura también sumamente interesante en donde se observa la sobrevida en, en un índice y en relación a los años que puede eh, tener un ser humano a lo largo de la historia. Aquí podemos ver desde el Paleolítico, que como se muestra en las líneas azules, pasando por los del Neolítico, Liverpool en amarillo, Mozambique en morado, pero como ustedes pueden ver, desde el Paleolítico hasta Mozambique del año 2000, aparentemente la expectativa del ser humano en cuanto a la mitad estaba alrededor de los 40 años, 40, 50 años. Es el promedio aproximadamente, el porcentaje, la mitad de la población que puede alcanzar esta edad. Y posterior de este, pues empieza la baja. Habrá algunos que puedan alcanzar los 80 o 90 años, pero ya son muy pocos en relación al total de los seres humanos. Pero algo interesante es que también identifica o hace el comparativo con seres humanos que se encuentran en Reino Unido también en el año 2000, como se puede ver aquí. Tanto Mozambique como Reino Unido en el año 2000 ve la expectativa de vida y se puede apreciar muy claramente cómo esa expectativa de vida es muy distinta en estas dos poblaciones, mientras que para Mozambique se alcanza alrededor de los 40 años. Para el Reino Unido, probablemente estamos hablando de entre los 80 y 85 años en la mitad de la población y de hecho, casi la mayoría de la población puede permanecer sin problema hasta los 50, 60 años. Esto nos habla, obviamente, de que existen eh, algo extra o algo diferente en estas dos poblaciones, pero que han mantenido eh, la salud de las personas y esto probablemente se lleva a alguna idea, a una hipótesis
que probablemente se trata, obviamente, al tipo de estilo de vida que tienen estas personas. Es decir, probablemente en Reino Unido hay una mejor atención en salud, hay mejores medicamentos, hay un desarrollo científico, tecnológico en relación a la salud, y probablemente en Mozambique no existe estos elementos que pudieran ayudar al desarrollo del ser humano en los tiempos modernos, y por lo tanto la expectativa de vida es menor. Pero algo más interesante a esto que estamos viendo es que desde el Paleolítico hasta los años 2000 la expectativa de vida no cambió tan drásticamente, y que aún así nosotros tenemos elementos lo suficientemente eficientes para poder llegar incluso a edades avanzadas, pero habrá algunos que probablemente tengan alguna deficiencia, y por lo tanto esta expectativa de vida sea menor, y que necesitamos recurrir obviamente a tratamientos o estilos de vida completamente diferentes. Por eso, este hombre se ha vuelto clave, porque ha estudiado justo esas fallas que tienen los seres humanos en relación al sistema inmunológico, y que estos les afectan en las primeras etapas de la vida. Tiene aquí otro artículo también muy interesante, es una revisión en donde hace el árbol genealógico de Pasteur y de Darwin, y podemos nosotros observar, aquí está Luis Pasteur y su esposa Marie, que tienen 5 hijos, y por otro lado tenemos el árbol de Darwin, que tienen 10 hijos, Charles Darwin. Y como podemos observar, para aquellos que no conocemos, el cuadro representa al género masculino, el círculo al género femenino. Si está abierto, representa que no, no tuvo alteración, no tuvo una afectación cuanto a su salud. Si está cerrado y hay una línea, es que murió probablemente a alguna enfermedad. Y como ustedes pueden apreciar, aquí en estos que son de círculo negro, que es este de aquí, este, este, y la mayoría, como pueden ver, muere a una edad muy temprana. Aquí estamos hablando que tenía probablemente 9 años. Aquí aproximadamente estamos hablando que son eh, 8, 9 años. Aquí tenía probablemente 2 años. Acá tenía 10 años. Acá tenía 2 años. Entonces, nos está hablando de que dentro del círculo familiar de estas dos familias, tuvieron muchos hijos, pero hubo algunos que murieron de temprana edad, y que probablemente en algún otro momento hubiéramos pensado que pues no era capaz bajo una enfermedad, no era capaz de controlarla, y que simplemente por la falta probablemente de tratamientos o demás, fue que pereció este individuo. Sin embargo, Casanova nos dice que probablemente esto se deba, a esta temprana edad, se deba a una inmunodeficiencia que no se conocía en el momento, y que por lo tanto puso en jaque o puso en desventaja al organismo, y ante una enfermedad infecciosa, pues no tuvo cómo controlarla. Estas inmunodeficiencias de las que estamos hablando tienen características muy bien marcadas. Por ejemplo, tienen una gran susceptibilidad a infecciones, son muy recurrentes. Nosotros hemos visto niños, por ejemplo, que son susceptibles de enfermedades, y que son recurrentes ante la misma enfermedad, y que probablemente el tratamiento más común que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de infecciones de tipo bacteriano, pues el médico da un tratamiento con antibióticos. Sin embargo, este individuo probablemente a las pocas semanas o a los pocos meses vuelve a recaer, y nuevamente se le vuelven a dar antibióticos. Y así toda su vida de este niño se la lleva recibiendo antibióticos para tratar de controlar las infecciones, sin saber que esté susceptible y que probablemente hay una alteración. Hay inmunodeficiencias, obviamente, que se encuentran relacionadas en relación a otras enfermedades. Tal es el caso del cáncer, en donde el sistema se encuentra deprimido,
o se encuentra alterado y por lo tanto se hace susceptibles, así como algunas otras que estaremos viendo en otros videos. Y por lo tanto, también tenemos como resultado de estos defectos, pues obviamente una mala de forma de responder el sistema inmunológico ante agentes extraños. Estas alteraciones pueden estar a nivel genético, como lo describe el, el, este, Jean Lauren Casanova, el doctor, y nos habla de que estos a nivel genético podemos tener alelos este, alterados, bueno, genes alterados, mejor dicho, y estos se traducen a nivel celular en los cuales nos llevan a una deficiencia de tipo funcional y que por lo tanto a nivel individual, pues se puede generar obviamente una alteración clínica. Sin embargo, algo que probablemente no comprendemos es que este individuo puede pasar, o mejor dicho, puede heredar estas alteraciones y esto se va extendiendo a una población mayor en las cuales estas inmunodeficiencias van abriéndose camino simplemente por una alteración a nivel genético que se traduce en una deficiencia funcional y que posteriormente puede llevar a una alteración clínica y que por lo tanto puede heredar y manifestarse en una población mayor. Las inmunodeficiencias se clasifican en primarias o congénitas y secundarias o adquiridas. En el caso de las que nos estamos refiriendo, son las primarias. ¿Por qué? Porque son heredadas, porque tienen defectos a nivel genético, eh, tienen susceptibilidades a ciertas infecciones, mientras que las secundarias estas son adquiridas, que quiere decir el individuo se desarrolla esta inmunodeficiencia como consecuencia probablemente de otro factor, llámese algún fármaco, alguna otra enfermedad como cáncer, que es lo que mencionábamos, mala alimentación o simplemente debido a una infección que puso en jaque o puso en desventaja al sistema inmunológico. En el caso de las primarias, que en este video estaremos hablando, pongo algunas de las cuales estaremos hablando, en cuanto a clasificaciones que pueden estar relacionadas a nivel humoral, fagocíticas, deficiencias de test, de complemento, combinadas, sí, pero también tenemos algunos datos nuevos en donde nos hablan que hay una muy buena cantidad de inmunodeficiencias clasificadas de otra manera. Dentro de la prevalencia que encontramos de estas enfermedades, al menos en países desarrollados se habla que 1 en 200.000 nacidos vivos hay una inmunodeficiencia. Probablemente esto lo encontramos de libros, como lo manejan algunos, que esta es una referencia de Cuby. Sin embargo, Casanova, nos vamos a dar cuenta, nos habla que es más de este porcentaje que probablemente algunos reportan. Y esto probablemente se deba a que no ha sido un área lo sumamente estudiada y por lo tanto la mayoría pasa desapercibida esta inmunodeficiencia y cree que se trata de alguna otra alteración. Obviamente, esta clasificación de la que les hablo, aquí está, puede estar relacionada a nivel humoral, es decir, afectaciones a nivel de linfocitos B, a nivel de linfocitos T o de ambas, que se le habla de combinada, a nivel de alguna función como fagocitosis o alguna vía como complemento o otras, y podemos ver que realmente de las más abundantes, de las que se han podido tener datos lo suficientemente robustos, eh, nos hablan de que la humoral, así como la combinada y fagocítica, son de las más abundantes, haciendo más énfasis a la alteración a nivel de los linfocitos B. Aquí, esta es otra referencia muy interesante en donde nos habla, dependiendo de estos grupos de inmunodeficiencia a diferentes niveles, cuál es el número de enfermedades relacionadas a estos desórdenes y algunos ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a hablar de algunas más adelante. Sin embargo, por ejemplo, si yo le coloco deficiencias por anticuerpos predominantemente, hablamos de que hay al menos 40 reportadas con este tipo de ejemplos de estas 40, o por ejemplo, desórdenes autoinflamatorios, que estamos hablando de alrededor de 37 reportadas. Esta es una tabla reportada en 2018. Sin embargo, eh,
hay un dato muy interesante que maneja nuevamente Casanova junto con Sullivan, y es un artículo original que muestra nuevamente estos errores de la inmunidad en nacimiento, y es una actualización ya para 2019. Y vean que él nos habla que son alrededor de 430 errores en el nacimiento, incluidos los últimos en los 64 defectos genéticos en los últimos 2 años. Y él los clasifica en una tabla en varias tablas, 9 tablas, y cada una de las tablas tiene diferentes segmentos. Aquí nada más colocaré un par de tablas para no antiborrarlos, pero si a alguno de ustedes les interesa, puede ir a esta revisión que se encuentra en el Journal Clinical Immunology del 2020. Ahí está la referencia, y nos está diciendo, por ejemplo, la tabla 1, inmunodeficiencias afectadas, donde hay afectación a nivel celular y humoral. Y por ejemplo, aquí coloca en el número 1, T y B, inmunodeficiencia combinada, y cuáles son los genes, los defectos genéticos de estas enfermedades, las células, cómo se encuentran las B, las T, las inmunoglobulinas, y las afectaciones asociadas a este tipo de alteraciones a nivel genético. Por ejemplo, tenemos de otro tipo de clasificaciones dentro de esta misma tabla. Este es para el caso de inmunodeficiencias afectadas a nivel celular y humoral. Por ejemplo, en estas son inmunodeficiencias combinadas con asociación de fallas de otro tipo, y también tenemos otra tabla más extensa con otras clasificaciones, deficiencia en anticuerpos predominantemente. Vean, aquí encontramos ya algunas ya más detalladas junto con sus asociaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos desregulación inmunológica en las enfermedades. Acá defectos congénitos en el número de fagocitos. Está, entran las neutropenias o defectos en la motilidad, por ejemplo. Estas tablas son muy abundantes. Tenemos desórdenes autoinflamatorios, deficiencias en complemento o fallas a nivel de la médula ósea. Y ustedes pueden ir a ver todas de los hallazgos que ha demostrado y visto ya Lauren Casanova y varios grupos alrededor de él, que nos hablan que son, como bien lo dijo en su artículo, son más una regla que una excepción, y que simplemente por alteración de un gen tenemos una afectación muy importante dentro del sistema inmunológico. Esta es una de las inmunodeficiencias que Jan Lauren eh, probablemente ha tenido más connotación y relación de la importancia que tiene. No, no estoy descartando las otras, pero probablemente fue de las primeras que tuvieron más impacto. Por ejemplo, reportó en 1996 una deficiencia del receptor de interferón en niños que tenían o que eran recurrentes a una infección, pero por el bacilo de de la tuberculosis, pero la cepa vacunal, que es la BCG. Esto llamó mucho la atención porque la mayoría de nosotros recibe una vacuna, eh, probablemente tiene efectos secundarios, o adversos, mejor dicho, efectos adversos, pero estos son simplemente temporales. Nosotros resolvemos y tenemos una protección, quedamos inmunizados. Sin embargo, se veía que había algunos niños que desarrollaban la enfermedad al recibir eh, cepas vacunales, y obviamente llamaba mucho la atención. Aquí hago un paréntesis, probablemente esto es parte de lo que muchos de los grupos antivacunas probablemente pudieran poner como excusa de decir que las vacunas son malas porque enferman a la gente. Sin embargo, no se dan cuenta que estas personas que se están enfermando están refiriendo una inmunodeficiencia, y por lo tanto es que se enferman. Una persona inmunocompetente no tendría por qué tener este problema. Entonces, puso este reporte muy interesante porque resultaba que el receptor de interferón, que era muy importante en todo el desarrollo de esta respuesta inmunológica, tenía una alteración en estos niños, y por lo tanto se enfermaban. Aquí, aquí reportó primero al receptor de interferón, también después reportó que había una deficiencia interleucina 12, y por lo tanto nosotros teníamos fallas a nivel
a diferentes niveles. ¿Cómo era esto? Bueno, nosotros tenemos a las células presentadoras. Las células presentadoras tienen una relación muy interesante con los linfocitos T, obviamente, y mientras que uno produce interleucina 12p40, el linfocito T tiene el receptor para esta citocina, por lo tanto ayuda a su activación, además de otro tipo de señales. Este linfocito produce interferón y este interferón vuelve a ayudar a la estimulación de la célula presentadora que tiene el receptor. Entonces estamos hablando que son cuatro niveles. ¿Qué quiere decir? Uno, la citocina que produce la presentadora; otro, la citocina que produce el linfocito T; otro, el receptor que tiene el linfocito T; y otro, el receptor que tiene la célula presentadora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay alguna falla en alguno de estos, por lo tanto el círculo no se lleva a cabo y esta activación que depende una de otra, pues se ve alterada. Por lo tanto, esto se es muy dramático. Ese es en el caso de los primeros casos, de los primeros reportes que se hacían en relación a tuberculosis, que fue un hallazgo sumamente interesante, porque simplemente para cerrar esta idea y continuar, estos pacientes de los cuales estamos hablando eran muy abundantes. De hecho, aquí en México, el centro médico, se tenían muchos casos al respecto hace algunos años y no se entendía por qué había niños que eran recurrentes de infecciones de tipo bacteriano, en particular con tuberculosis, y empezaron a seguir parte de estos trabajos de Casanova, revisaron en dónde estaba la alteración de estos ejes que estábamos hablando, y resultó que estos niños sí tenían una afectación en la producción probablemente de algunas citocinas. Se restableció y este niño no tuvo la necesidad de estar eh, teniendo una medicación por antibióticos. En este caso sería este, an- eh, contra la micobacteria, y esto ayudó mucho al tratamiento y a la no recurrencia de este tipo de enfermedades. Otra alteración que probablemente sea de una gran relevancia es, por ejemplo, la afectación a nivel de los TLRs. Nosotros recordemos que tenemos PRRs, es decir, los receptores de reconocimientos de patrones, los cuales van a, como bien lo dice, reconocer a moléculas conservadas de los microorganismos, como se puede apreciar aquí. Estos microorganismos o estos PAMs, que son elementos conservados de los microorganismos, son reconocidos por los PRRs, y uno de los PRRs son los TLRs. Sabemos que hay más PRRs, en este caso hacía énfasis a los TLRs, y podemos saber que los TLRs pues tienen diferentes rutas de señalización, de activación, que dependen en particular de MID88 o de TRIF. Algo que llamó mucho la atención es de que encontraban pacientes con deficiencia de alguno de estos TLRs, por ejemplo, un TLR que es el 3, y que había una relación directa con la encefalitis, ligada al herpes simple. Esto obviamente llama mucho la atención porque a la falla de uno de estos TLRs, como se puede apreciar acá, pues simplemente imagínense tener una afectación a nivel de TLR4, pues la mayoría de los elementos que contienen el EPS, que es el PAM, que va a reconocer el TLR4, pues obviamente estaría alterado. Y el LPS se encuentra en la mayoría de las células, mejor dicho, se encuentra en las gram negativas, y pues obviamente es una ruta sumamente importante. Pero vamos a ponerlo a otro sistema, como lo observa aquí. Imagínense una afectación a nivel ya de moléculas de señalización, por ejemplo, MID88. Si nosotros hablamos de MID88, me regreso a la imagen, estamos diciendo que esto que estamos teniendo aquí no funciona. Por lo tanto, estos TLRs no funcionan, y quedarían solamente aquellos que tienen probablemente la otra alternativa a través de TRIF, que sería el TLR4 o el TLR3. Por lo tanto, los demás se ven alterados. Esto es lo que manejan como datos, o nuevamente Jean-Laurent Casanova, en conjunto con Jean Ponchereau, trabajos muy interesantes. Y obviamente si tenemos esta afectación en este tipo de receptores, pues pone en jaque ante las infecciones y probablemente
ante otro tipo de cosas. Una de las afectaciones que vamos a platicar en estos videos, ya dejando de largo la gran cantidad de ejemplos que maneja Casanova y que probablemente son de las más comunes también, sin descartar que muchas de las que están surgiendo actualmente se desconocen y ya están tomando los primeros lugares, son o es la aplasia tímica. Esta es una alteración que se encuentra en el cromosoma 22, en el brazo eh, corto, eh, y podemos ver que esta afectación en este cromosoma 22, puede tener desde hipocalcemia, hipoplasia tímica, plasia tímica y algunas otras alteraciones como se pueden apreciar aquí. Estas obviamente llevan a desórdenes de todo tipo, no necesariamente a nivel de timo, sino también de otros sistemas. Y uno de ellos es el síndrome de Ehlers-Danlos. Este síndrome que tiene que ver con una plasia tímica nos dice que al tener una afectación de timo, vamos a estar afectando a los linfocitos T. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues nosotros hay que recordar que las células, los linfocitos T, se desarrollan en médula ósea a través de sus progenitores, pasan a timo para alcanzar su maduración y finalmente una vez maduros pueden salir a circulación. En timo nosotros sabemos que existen diferentes selecciones, es decir, la selección positiva, recordando que es la capacidad que tiene el linfocito T reconocer elementos, antígenos a través del MHC, y la selección negativa, que son aquellas procesos en donde el linfocito T, perdón, es eliminado siempre y cuando éste sea autorreactivo y por lo tanto pueda causar un desorden de tipo autoinmune, y estas son las dos selecciones. Si nosotros tenemos, y aquí tenemos varios elementos importantes, que es la afectación que se tiene en este timo, por ejemplo, la interleucina 7 elevado, hay una disminución de T reguladoras, moléculas muy importantes en estas selecciones o demás, como es aire, así como algunas formaciones correctamente del TCR. Entonces, esta afectación a nivel de tímico, eh, n- tiene que ver con parte de estos elementos, o mejor dicho, esta afectación afecta a estos niveles y por lo tanto los linfocitos T no son capaces de madurar correctamente y por lo tanto no pueden salir. Estas son parte de la clínica que se encuentra en el síndrome de Eddie-George. Esto es muy interesante porque a pesar de que es a nivel tímico y que uno pensaría que solamente hay afectación a nivel de linfocitos T, pues nosotros podemos encontrar malformaciones no solamente a nivel tímico, sino también a nivel bucal, a nivel cardíaco, mandibular, ocular, y que son producto, obviamente, de la importancia o de las funciones que tiene este órgano, este tejido. Obviamente, la detección para esto eh, puede ir desde el recuento de linfocitos T o linfocitos en general, pero esto nos daría probablemente una parte indirecta, así que vamos ya a confirmatorias a través de la detección por la técnica de Fish. Obviamente el tratamiento de este tipo de enfermedad es algo complejo porque al tener una plasia de timo, pues obviamente se reduce a tener un trasplante o un tratamiento con algún otro elemento que esté causando el daño a nivel del timo. Esto obviamente es muy, muy, muy complejo. Esta es una guía de práctica clínica que ustedes o que algunos de nosotros conocemos dentro del ambiente médico, y podemos empezar a entender un logaritmo para poder detectar un posible diagnóstico que esté relacionado con la afectación de este cromosoma y pues obviamente ligado a la plasia tímica. El seguimiento, así como los esquemas de tratamiento, pues son los que nosotros vemos aquí. Como decía, si hay una afectación a nivel de otros sistemas, pues obviamente se tiene que también tratar en los otros elementos que están alterados. Otra enfermedad que también es muy abundante, es el síndrome o la inmunodeficiencia combinada grave,
o como se le conoció por sus siglas SCID, que es un síndrome muy raro que tiene una afectación a nivel genético y que realmente esta afectación se traduce en una afectación a nivel de linfocitos B y de linfocitos T. Por eso es que se dice una inmunodeficiencia combinada. ¿Por qué? Porque hay una afectación de estas dos poblaciones, aunque también se ha visto que también hay una ausencia de células NK. Esta es una imagen probablemente para algunos que ya somos más viejos del famoso niño de la burbuja. Este niño de la burbuja llamado David Venter nace en 1971 y encontraron que este niño era muy susceptible de infecciones. Llamaba mucho la atención que no podía estar en un ambiente eh, como la mayoría de nosotros y requería de un ambiente completamente estéril. Por lo tanto, desarrollaron una burbuja con aire completamente limpio. Todos sus alimentos se los pasaban esterilizados para evitar que éste pudiera tener un daño sobre su salud. Este niño desde 1971 vivió en esta burbuja, no podía salir, no podía jugar. Recibe un trasplante en 1983, un trasplante de médula ósea, tratando de conseguir el restablecimiento probablemente de estas células. Sin embargo, algo que llamó la atención a esto fue que después del trasplante, el niño desarrolló linfoma de Burkitt por Epstein-Barr virus, así como tener afectaciones con signos, síntomas muy importantes como era vómito, diarrea y fiebre. Esto obviamente redujo nuevamente a tener al niño en la burbuja y que este trasplante no fue del todo exitoso y se veía la necesidad de vivir así. La NASA en 1997 le hace un traje tratando de que el niño pudiera salir y compartir con los demás, obviamente porque todas sus actividades las hacía adentro, desde ir al baño, dormir, hacer tarea, comer, todo. Le hace este traje, como se puede apreciar aquí, y fue producto de probablemente la única manera en cómo poder sobrevivir y compartir con los demás. Obviamente este personaje decidió finalmente por otras situaciones, más que decidir, no tuvo éxito su desarrollo completamente y murió. Esto nos habla de la importancia de los linfocitos T y los linfocitos B a este nivel. Y este fue un caso muy sonado y que se le conoció como el niño de la burbuja. Los mecanismos de patogenicidad relacionados a estas inmunodeficiencias combinadas graves, pues están a diferentes niveles. Por ejemplo, eh, esta afectación a nivel de T y B, como los veíamos en esta lista tan grande que nos explica Jean-Laurent Casanova, nos dice, por ejemplo, que si hay una deficiencia en las cadenas gamma, hay una disminución de los linfocitos T, pero hay un aumento de linfocitos B a nivel de circulación, hay disminución de inmunoglobulinas, esto es bien interesante, por ejemplo, de cadena gamma o de JAK3 o de interleucina 7, el que realmente está afectado son los T, pero también las inmunoglobulinas. Y ahora entendemos por qué, porque probablemente estas inmunoglobulinas provienen obviamente de la interacción de los linfocitos B y los T, y los B diferenciándose a células plasmáticas producen las inmunoglobulinas. Esto es cuando se encuentra una alteración a este nivel. Sin embargo, cuando hay un defecto a nivel de los genes RAC, no hay o se encuentran en muy bajas cantidades de linfocitos T, B y por lo tanto inmunoglobulinas, lo que nos habla de la importancia de los genes de recombinación que en otro video anterior estábamos viendo dentro de la generación de diversidad. Así también como deficiencia de adenosina de aminasa, que también tiene una afectación en los tres niveles. Si recordamos, los genes RAC son traducen a proteínas que van a ayudar con la recombinación, en particular a formar ese aro que va a ir seleccionando genes. Vamos a recordar, tenemos un gen variable de diversidad de unión o constante, se van formando pedazos, a lo mejor se selecciona y recordemos que está la regla 1223, los cuales tienen a los costados septámeros y nonámeros de cierta
forma y conformación, y por lo tanto estos se unen, pero con ayuda obviamente de los genes RAC, o producto de los genes RAC, mejor dicho, las proteínas. Sin estas no se da esa recombinación, no se da ese corte y confección, y por lo tanto tanto los TCRs como los BCRs no son formados porque dependen muy importantemente de esto, y entonces no existe la maduración tanto de los Bs ni de los Ts y no sale. Otra enfermedad es la agamaglobulinemia de Brutons. Esta lo describe porque esta está ligada al gen X. ¿Qué quiere decir? El- la afectación puede estar asociada principalmente en el caso de las mujeres, pero la afectación más drástica se puede presentar en los hombres, ya que al tener una afectación en el gen X, pues obviamente el hombre que tenga toda la predisposición o que haya heredado ese cromosoma con esa alteración, ese gen recesivo con esa alteración, pudiera presentar obviamente la enfermedad sin mayor problema. En el caso de las mujeres, al tener dos cromosomas X, por lo tanto, tienen una alternativa, a menos de que los dos estén dañados, pues podrían desarrollar la enfermedad, pero si no, pudieran no verse del todo afectadas. Hay que recordar simplemente cómo se desarrollan los linfocitos T a partir de una célula pluripotencial, stem cell CD34 positiva, en médula ósea, se empieza a desarrollar de ciertos precursores, el precursor linfoide, a un linfocito B que sería en este caso un pre-B. Este pre-B que ya empieza a tener un marcador que es CD19, empieza a pasar a desarrollar su receptor que es la IgM de membrana, y para alcanzar su maduración completamente se requiere que presente otra inmunoglobulina que es la IgD, así como otros elementos y proteínas que son muy importantes. Una vez que ya está madura, ya se puede ir a circulación. Aquí, si esta célula madura, pero que es naive, es decir, todavía no reconoce al antígeno, si reconoce y es activada, puede irse a una célula plasmática de vida corta o a un linfocito B de memoria, o puede irse a una célula plasmática de vida larga o también a un linfocito B de memoria. En ese sentido, el paso del linfocito B en su maduración, pasar de pro-B a pre-B, requiere de una proteína llamada BTK. Sin esta proteína, por lo tanto, no se da esto, y esto simplemente se traduce en que el linfocito B no madura y por lo tanto no existen células plasmáticas. Primero, no existen linfocitos B. Segundo, no hay células plasmáticas productoras de anticuerpos, no hay linfocitos de memoria. Y esto obviamente afecta al desarrollo, a la producción de inmunoglobulinas. Al no tener Bs o al no estar maduros, no hay toda esa secuencia para la diferenciación y producción de inmunoglobulinas. Entonces, esta proteína muy importante, BTK, está en ese paso del pro-B al pre-B. Y por lo tanto, esto que vemos acá no se lleva a cabo, no hay centros germinales, no hay reacción centrogerminal o reacciones extrafoliculares y no hay esto. Esto, para que ustedes me entiendan, esta proteína llamada BTK está a nivel intracelular y toda la señalización alrededor de ella es la que ustedes pueden ver acá. Una vez que se lleva la formación del BCR, requieren obviamente toda esa señalización a través de sinasas y llevan a la traducción de factores de transcripción y obviamente a función del linfocito B que probablemente está ligado a su diferenciación. Aquí no solamente se ve en el linfocito B, sino también se ve en su relación, por ejemplo, aquí con el BCR, aquí con el CD19 o con algún otro, un TLR, por ejemplo, o un receptor de quimiosina, y vean cómo varias rutas o varios receptores están involucrados muy importantemente con el BTK porque es una ruta en común. Entonces, no solamente afecta a la señalización a través del BCR, sino también en el reconocimiento de PAMS, que es a través de los TLRs o de quimiosinas, y por lo tanto no llevan a cabo su función
Entonces, no solamente afectan a nivel de inmunoglobulina, sino también a otros niveles. Esto es simplemente, les traigo aquí algunos hallazgos que están relacionados ya en el desarrollo de inhibidores de BTK, o las alteraciones y que se tienen hasta 2020 y que se han tenido probablemente algunos este, éxito dentro de estos tratamientos, pero simplemente lo dejo aquí para que ustedes vean aquellos que ya estaban en fase uno, en fase 2, que ya están aprobados por la FDA y algunos que continúan. Esto es simplemente un esquema de citometría de flujo para aquellos que no conozcan, es muy sencillo. Esta es una muestra de sangre y lo que nosotros observamos en el eje de las X y de las Y es que en las X tenemos tamaño y en las Y tenemos granularidad. En circulación nosotros tenemos células pequeñas y tenemos células grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que las células pequeñas las veremos aquí y las células grandes las veremos acá. Entre más grande van a estar más hacia la derecha. Y también en circulación tenemos linfocitos, monocitos, granulocitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber unos que tengan más elementos o contenidos en su citoplasma, son más granulares. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? Los menos granulares estarán acá abajo y los más granulares estarán acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo algo aquí, será pequeño, poco granular. Si veo algo acá, será más grande, más granular. Si lo veo acá es muy grande, muy granular. Si lo veo acá es muy grande, pero poco granular. O si lo veo acá es muy pequeñito, pero es muy granular. Entonces, en circulación, nosotros simplemente por tamaños y granularidades podemos identificar poblaciones. Aquí, por ejemplo, hace énfasis a que estos son monocitos, esto probablemente son linfocitos y estos probablemente son polimorfonucleares. Simplemente por experiencia ya se puede apreciar eso. Cuando seleccionan a los monocitos, que son estos que tienen aquí, y se les pide que cuánto expresan de CD14, pues se obtiene una población lo suficientemente fuerte. ¿Qué quiere decir? Entre más a la derecha es más positivo. Cuando se ve en un paciente normal, ese CD14, esas células expresan BTK. BTK estaría más a la derecha, que es el color rojo en el normal. En la mamá hay una alteración, hay mitad y mitad, y ya en el paciente este BTK no se ve ya completamente funcional. Esto lo están haciendo en monocitos, sin embargo, esto si se ve en los linfocitos B, tendríamos un resultado sumamente semejante si es que tomamos de aquí la población y le pedimos el marcador para linfocito B, que sería CD19 o B220, y de aquí le pedimos cuánto expresan de BTK. Si se ve muy a la derecha, quiere decir que hay BTK, pero si se ve igual que el control negativo, que es el de la línea negra, quiere decir que hay una afectación a nivel a esta molécula. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo se ven los pacientes en cuanto a poblaciones. Por ejemplo, un paciente sano puede tener proporciones de ProB, PreB y linfocitos B inmaduro, pero ya en pacientes se observa que hay una mayor cantidad de ProB porque no se da este paso del ProB al PreB por la alteración de BTK y hay muy pocos PreB y por lo tanto también muy pocas células inmaduras. Esto afecta obviamente al desarrollo de B. Acá tenemos simplemente una imagen de los alelos asociados a las mutaciones de la gamaglobulinemia, es decir, no hay inmunoglobulinas, y hacen énfasis a esta molécula llamada CYP7 y su afectación a nivel de tejido. ¿Esto qué quiere decir? Que todo eso que conocemos del linfocito B, desde su maduración y la formación de diferenciación aplasmática, producción de anticuerpos no se da y por lo tanto al no tener anticuerpos, por eso es que se le reconoce como una agamaglobulinemia. No existe todo esto y no hay anticuerpos. Otra enfermedad es la enfermedad granulomatosa crónica. Esta probablemente es una de las enfermedades que se ha visto que afecta a nivel de fagocitos, porque ¿qué quiere decir? También nos habla de que son uno en cada 200,000 nacimientos. Reitero esto, Casanova nos ha demostrado que son más frecuentes de los que creemos
Y esta enfermedad está relacionada porque hay una mutación en los genes que codifican a la enzima NADPH oxidasa. Y esta enzima es muy importante dentro del proceso de fagocitosis de las vacuolas fagocíticas y su función para la producción de especies reactivas de oxígeno y la eliminación de estos microorganismos. Esto quién lo tiene, los fagocitos. Pero no solamente la fagocitosis, sino también en parte de algunos otros procesos como la netosis. Entonces, esta NPH oxidasa está en los granulocitos, pero también muy interesantemente se ha dicho que se puede encontrar en algunas otras estirpes celulares, que bueno, no entraré aquí a discusión porque es todavía trabajos que están eh, desarrollándose, pero que nos hablan que a nivel de trombino, a nivel de rigidez o fragilidad de los eritrocitos, tienen una relación. La NADPH oxidasa, reitero, está relacionada con las especies reactivas de oxígeno y vean parte de las funciones positivas que tienen, que son las flechas verdes, o la regulación que tiene sobre otros sistemas, que serían las flechas rojas. Aquí está, por ejemplo, a nivel de los activadores del citosol, como son los NOx, hacia la producción de especies reactivas y obviamente estos a el estrés oxidativo, a la inflamación y demás. Recordemos las funciones de los neutrófilos, está la fagocitosis, reconocen a través de un receptor, ya no sabemos varios de los pasos que hemos visto a lo largo de varios videos. También tenemos la desgranulación de este fagocito. Estos gránulos se pueden fusionar, se pueden llevar a cabo fagocitosis o estos gránulos pueden liberarse, pueden llevar desgranulación. Sin embargo, tenemos otra función que es la inducción de trampas extracelulares y que dependen de las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno dependen íntimamente de la NADPH oxidasa. Sin esta no se forman las especies reactivas y las no especies reactivas no están, por lo tanto no hay trampas extracelulares de ningún tipo. Esto se observó muy interesantemente en estos pacientes con granulomatosis crónica y como podemos observar acá tenemos el control, son neutrófilos que son activados, son estimulados para inducir trampas extracelulares, pero los pacientes con granulomatosis crónica no tienen estas trampas extracelulares. Sin embargo, se da un tratamiento para restablecer la NADPH oxidasa y se vuelve a recuperar parte de estas funciones. Simplemente lo pongo a criterio suyo. El tener una falla de este nivel es probablemente, así como la mayoría, probablemente son mortales, porque una función muy importante como lo es la fagocitosis o la netosis simplemente se ve abatida y entonces aunque la célula quisiera trabajar no tiene los mecanismos de cómo. Otro más es el síndrome de hiper-IgM. Esto simplemente se ve por una afectación a nivel congénito otra vez, pero que existe una falla en el switch. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que tenemos diferentes inmunoglobulinas, la más abundante es la IgG, le secunda la IgM, la IgA y en menor proporción la IgD y la IgE. Sin embargo, recordemos que la primera que se forma de estas inmunoglobulinas es la inmunoglobulina M. En primer contacto con el antígeno, la IgM es muy importante en su producción. Ante un segundo contacto, nosotros tenemos una producción mayor de IgG y una menor cantidad de IgM. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un switch, hay un cambio de isotipo para incrementar la afinidad y la especificidad de los anticuerpos. En este caso, este síndrome, al tener esta afectación, ese cambio de isotipo de IgM a IgG no se da y por lo tanto siguen existiendo anticuerpos, sí, pero solamente del isotipo IgM y muy poco aquellos que se pudieran ir a los otros isotipos. ¿Esto qué repercusiones tiene? Bueno, tiene repercusiones porque obviamente esa afinidad o esa especificidad no se da del todo y por lo tanto el control no es del todo eficiente. Aquí simplemente es para recordarle cómo se da. Esto también es generación de diversidad. Ese cambio de isotipo de IgM a IgG o a otra inmunoglobulina, pues se ve afectada, obviamente, porque no, porque hay una alteración a nivel
genético. ¿Quién es una de ellas? Bueno, AID es una de las moléculas muy importantes dentro de esta recombinación, así como otras que se les ha descrito, y si hay una alteración a nivel de este, pues no da la diferenciación. Otro elemento muy importante es que no solamente AID, que generalmente no se habla mucho de ello, es que este síndrome está ligado también al gen X, y tiene una relación muy importante entre la molécula CD40 y CD40 ligando. El CD40 ligando se encuentra en el linfocito T y CD40 se encuentra en el linfocito B. Si recordamos este beso inmunológico, esta interacción de los linfocitos T y B son importantes no solamente para su activación, sino también incluso para su sobrevida, y parte de esto se encuentran las moléculas CD40 y CD40 ligando. Si esto, que son moléculas que finalmente son costimuladoras, no están presentes, por lo tanto no hay una correcta activación del linfocito B y por lo tanto no existe ese switch que estamos platicando. Hay más alteraciones, no solamente a nivel de C40, C40 ligando, también se ha reportado algunos otros como eh, ICOS ligando, ICOS, dependiendo si está en el B o está en el T, así como algunos otros tipos de receptores que tienen esta relación o que ayudan obviamente al switch. Ya hablamos de AID, ya hablamos de 40, aquí está ICOS, tenemos BAFF, TACI, tenemos receptores de interleucina 4, interleucinas 10, pero de los más comunes, simplemente para que ustedes recuerden, tenemos aquí a 40, 40 ligando, tenemos AID y probablemente son de los más, pero hay más en donde ustedes vean estas estrellitas, es los genes que están afectados a ese nivel y que tienen relación con el síndrome de hiper-IgM. Hay muchísimos, miren, también está BTK, está fosfolipasa C, está NEMO, está IKI, están factores de transcripción como NF-κB, están algunos otros que están a nivel nuclear. Hay muchísimos. Simplemente con que se acuerden C40 y AID es suficiente para esto. Este es un dato extra que traigo aquí en este video, y haciendo también relación a lo que actualmente hemos estado viviendo con la afectación por el virus de SARS-CoV-2, y que Jean Lauren Casanova nuevamente nos habla de la relación que existe del grado de severidad y su estado a nivel inmunológico del individuo. En esta imagen simplemente hace un recuento de que esta es una población, la que encontramos aquí, esta es la población total, se ve en contacto este, con el virus, y vamos a tener diferentes posibilidades, diferentes panoramas. Va a haber gente que, bueno, estos ya que son no infectados, pero una vez que se infectan todos, pues vamos a tener población que es resistente a la infección, pero es una población muy baja, que vemos en color amarillo. Vamos a tener una muy buena cantidad de pacientes asintomáticos, que son los de color azul. Vamos a tener pacientes sintomáticos, que son los de color morado, pero son sintomáticos moderados o leves. Pero vamos a tener también pacientes que puedan desarrollar la enfermedad a nivel grave o severo. Entonces, como podemos tener aquellos que resisten la infección, que sería o que sean asintomáticos, que son los más abundantes, también vamos a tener dos poblaciones importantes de aquellos que se infectan, unos que van a pasarla a nivel eh, sintomático pero leve, pero algunos pueden desarrollar una enfermedad de tipo severo. Cuando se empezó a ver esto, llamó mucho la atención porque resultó que esta susceptibilidad estaba no solamente en el caso del SARS-CoV-2, hacen una lista bien interesante de Casanova, en donde nos dice que hay varios genes afectados con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, influenza virus, herpes virus, papiloma virus. Y a nivel genético, estas afectaciones tienen una importancia en el grado de severidad de la enfermedad. ¿Esto cómo lo explicamos o cómo lo explicó en su momento Casanova? Que fue una serie de trabajos y publicaciones que hizo en Science y en Nature
desde el 2020, porque llamaba la atención que después del contagio había pacientes que eran asintomáticos y pacientes que desarrollaban la enfermedad para un grado severo, y encontró que de manera muy interesante los pacientes asintomáticos simplemente podían neutralizar al virus a través de la producción de interferón de tipo 1. Esto ya sabíamos, hay que recordar simplemente que el interferón hay de tres tipos, uno, 2 y 3, y están primeramente ligados los uno a la neutralización o control de las enfermedades virales. Pero en el caso de los pacientes y que tenían un grado severo, resultaba que estos pacientes, aquellos que desarrollaban la enfermedad severa, tenían anticuerpos antiinterferón, que quiere decir que el interferón no tenía ninguna función eficiente sobre el control del virus, y por lo tanto podían desarrollarse la infección, y uno de los mecanismos iniciales de la respuesta inmune innata, que era el interferón, pues se veía abatido. Esto es simplemente un esquema más sencillo para poder integrar. El interferón es producido por las células dendríticas plasmacitoides, el tipo 1, pero en estos pacientes había anticuerpos que bloqueaban, y por lo tanto toda la señalización que tiene el interferón a través de su receptor en las células que están infectadas simplemente se veía abatido. Aquí probablemente ya hay un poco más de explicación, porque nos decía que, no, que ese tipo de interferones eran en particular, bueno, de tipo 1, pero en particular los interferones alfa 2 y los omega. Esto nos habla, si recordamos, hay alfa, beta, omega y hay otros, lambda, pero que estos que eran más importantes en el control de la enfermedad por SARS-CoV-2, pues simplemente estaban bloqueados por los anticuerpos. Otra de las cosas también que nos dijo Casanova es que no solamente era una afectación a nivel del bloqueo de interferones, sino también que se encontró una afectación, por ejemplo, en moléculas como BTK o factores de transcripción de interferones como lo es IRF7 o IRF3, así como algunos otros PRR receptores como son el TLR3 o el receptor del mismo interferón. ¿Qué quiere decir? Esto que nosotros estamos viendo en color rojo son las afectaciones que se pudieron encontrar en pacientes que tenían o desarrollaban un COVID sumamente agresivo, y que tenían relación directa con una afectación a nivel molecular que estaba relacionado con la respuesta inmune innata. Esto es eh, otro de los dos datos más interesantes, que era la afectación del TLR7, por lo tanto no había interferón. Entonces había dos posibilidades. Este es el escenario más común, es decir, una es que pudiéramos tener anticuerpos antiinterferón, otra es que hay una afectación en la producción de interferón. En cualquiera de los dos escenarios, el interferón no está presente o está presente y está bloqueado. Al no estar el interferón o estar bloqueado, por lo tanto, desencadena una serie esto se da en las primeras semanas, desencadena una serie de elementos relacionados a la inflamación, que quiere decir, como esto no lo resuelven en primera instancia, continuamos con el proceso inflamatorio para tratar de controlarlo, se reclutan algunos otros leucocitos como son eh, polimorfonucleares, y estos por lo tanto empiezan a generar un ambiente inflamatorio sumamente elevado que lleva a un daño a nivel de tejido, en el caso del pulmón, así como el infiltrado leucocitario, ya no solamente por los polimorfonucleares, sino también por otras estirpes inflamatorias, y algo que probablemente está muy a discusión, pero que la mayoría utilizó en su momento, que era una tormenta de citocinas, que simplemente hay que dejar claro que esta tormenta de citocinas se le quedó así, pero en realidad hay otras enfermedades que tienen elementos inflamatorios por citocinas más elevados que el propio COVID. Pero simplemente para reducir esto, al no controlarse por el interferón, continúa el proceso inflamatorio, se reclutan más elementos inflamatorios polimorfonucleares, y hay un daño a nivel pulmonar y hay un infiltrado leucocitario. Esto bien importante, porque esto es parte de lo que describió también una de sus tablas, que eran estos anticuerpos antiinterferón, ya sea de tipo omega o tipo beta o alfa 2,
y aquí era realmente las referencias en donde están para que ustedes, si algo no les interesa, y el riesgo que tenía, el riesgo estimado, cuando encontraban anticuerpos anti este tipo de interferones. Vean, los riesgos están y las frecuencias en pacientes críticos con COVID. Vean este de aquí que es anticuerpos anti alfa 2 o omega, habla de una gran frecuencia en estos pacientes. En resumen, este primer capítulo de inmunodeficiencias primarias, es que nosotros podemos tener afectaciones a diferentes niveles. Eh, Aquí tengo nada más un esquema que pongo en el contexto de la diferenciación de diferentes estirpes celulares, desde los progenitores linfoides, mieloides, y que afectaciones a nivel molecular o en alguna proteína, pues obviamente radican en no solamente la maduración de las células, sino también en su función y producción probablemente de alguno de los componentes. Aquí representamos la gamaglobulinemia, la hipoglobulinemia, el síndrome de hiper-IgM, deficiencias, el síndrome de combinado, este, que son afectaciones a B y a T, el síndrome de George, hay más como el síndrome de Barré, eh, y algunas otras, granulomatosis crónica en el caso de neutrófilo. Tenemos varios a diferentes niveles. Y reitero lo que decía Casanova. Casanova nos habla de que hay cientos de enfermedades de tipo de una inmunodeficiencia, y que obviamente estas inmunodeficiencias son más una regla que una excepción. Y termino con esto. Cuando nosotros veamos un paciente que es recurrente de una enfermedad, no descartemos y que además se le viene dando un tratamiento constante y que vuelve a recurrir a los pocos meses, semanas, se le vuelve a dar el mismo tratamiento, mejora, pero vuelve a recaer y así sucesivamente se la lleva, pero no hay un control eficiente. Eso significa que probablemente ese paciente tenga una inmunodeficiencia y que aquellos niños que no lograron eh, vivir y que se enfermaron, probablemente no sea por una infección lo suficientemente severa, sino simplemente porque se trate de alguna inmunodeficiencia la cual mantuvo en desventaja al organismo y por lo tanto no tuvo los elementos suficientes para poderla controlar. Entonces no descartemos que estas son más abundantes de los que parecen y que antes de dar un tratamiento o si vemos que es recurrente, busquemos más allá si hay una afectación a nivel genético y que éstas pudieran estar ligadas a un defecto y que se pueda corregir en algunos casos. Habrá otras que será muy complicado, pero hay tratamientos que están en desarrollo. Para esto, entonces, hay que estarnos actualizando en parte de inmunodeficiencias y el padre de todo esto que ha tenido un buen trabajo es el doctor Jean Lauren Casanova.